eh, interesantes funciones para la protección de los derechos humanos de la mujer. Nati, te paso el micrófono y la cámara. Muy buenas tardes. En verdad un privilegio y un placer para mí compartir. Felicito a la organización. Yo sé que la doctora Palavecino viene trabajando arduamente para lograr, ¿verdad?, juntar a esta cantidad de profesionales y justamente de luchadoras que vienen desarrollando lo que es principalmente dentro de lo que es violencia de género, violencia vicaria, que no es nada fácil y justamente todo lo que hace en materia de género, esos derechos sociales que fuimos conquistando nunca se hace fácil. Ir constituyendo y justamente robustecer lo que tenemos y no retroceder principalmente. Por eso le agradezco también la presentación muy generosa y bueno, el día de hoy me toca representar en la Defensoría del Pueblo como ombudsperson, ¿verdad? Tenemos ombudsman, pero justamente en mi categoría de ombudsperson, porque soy la primera mujer que ocupa ese cargo. Sí, antes de presentar a nuestra panelista, la doctora Luján Liliana Roca, que está también con nosotros, quería comentarle y aprovechar, comentarle un poco de las funciones que justamente con la doctora Judith vinimos desarrollando dentro de la Defensoría del Pueblo. Porque al ser un marco amplio, las atribuciones en materia de derechos humanos fundamentales, entonces también en materia de garantías constitucionales, revisión del debido proceso, hasta cuestiones administrativas, que también se veía un interés, ¿verdad?, por establecer una diferencia de género. Por cierto, hoy me tocó el reconocimiento de identidad de una persona, imagínense, con casi 45 años, sin identidad aún, y es una mujer que vino al Paraguay siendo un bebé como criada. Imagínense todavía las deudas pendientes que nosotros tenemos en materia de reconocimiento de derechos fundamentales. Y eso justamente gracias al arduo trabajo que tienen y que tienen de forma conjunta, es que tenemos que lograr que no haya unos retrocesos, que no se venga abajo lo logrado, y justamente me parece muy importante lo que vamos a tener hoy y el aporte de la doctora Luján Liliana Roca. Les comento brevemente, si les parece, si puedo hacer una presentación, o si le parece, presentamos mañana, doctora Paola, ¿qué le parece? ¿Qué presentación? No, la presentación de la función de la Defensoría del Pueblo justamente es Tenés tiempito, pero si querés hacerlo más extenso mañana, podemos hacerlo mañana y le damos lugar a la me parece. magíster de Juan Roca. Sí, A sí, mí me sí, encantaría tenerte otra vez mañana. me encantaría, sí, poder darles así, también dejarle el contacto y que sepan lo que nosotros podemos hacer dentro de la Defensoría. Sí, justamente estoy muy interesada en escuchar a la doctora Luján. Muy bienvenida, muchas gracias por su presencia. Todo un lujo para nosotros tenerla, y vamos a estar comentando y vamos a estar siguiendo. Agradecida, y desde la Defensoría del Pueblo Adjunta a vuestra disposición para todo lo que podamos desarrollar en materia jurisdiccional como también administrativa. Si ven que sus derechos son vulnerados, para eso estamos, para eso nos colocan en esa función, y para esas son las atribuciones que justamente constitucionalmente tenemos. Muy bienvenida, doctora Luján. Queremos agradecerle su presencia y sin robarle más un minuto, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy buenas tardes desde Argentina. Infinitamente agradecida, por supuesto, a la organización, a la doctora Palavecino, en estos momentos globales de tantas vulneraciones. Yo creo que es muy importante que sigamos luchando y bregando para evitar los grandes retrocesos que estamos visibilizando, ¿no? A nivel de no solo de derechos de la mujer, sino de derechos humanos en general. Estos encuentros a mí me parece que son
ejemplares realmente, para saber que no estamos solos, para saber que tenemos material, para saber que estamos trabajando y bueno, para seguir adelante y que no caigan nuestros logros obtenidos hasta el momento. Yo les voy a pedir a la gente de la organización que tengan la amabilidad de estar atentos para comentarme si hay algún problema en la disertación, con el sonido o con los videos que pueda compartir. Y muy interesante lo que la doctora Natalia ha señalado respecto de el rol de la Defensoría y su trabajo. Muy interesante, aprendo también en estos espacios con todos ustedes. Pero vamos a dar inicio sin más vueltas. Como decimos acá en Argentina, no damos más vueltas y vamos a comenzar a trabajar el módulo 1 del día de hoy. Yo voy a ir trabajando, digamos, exponiendo, pero no hay ningún problema en que las personas que están ligadas a la reunión levanten la mano, formulen preguntas, abran micrófono, porque me parece que lo más enriquecedor es el intercambio de ideas y también de experiencias, ¿sí? Así que voy a comenzar. Probablemente ya hablaron bastante en estos días de este tema. Voy a compartir. A ver, ¿por qué no se me comparte? Ustedes me tienen habilitada para compartir, ¿verdad? Sí, sí, al lado de la camarita generalmente está la pantalla que dice compartir, por lo menos a mí me sale así. Ahí está, ahí apareció. Ahí apareció lo que quiera compartir. Muy amables, ¿eh? Necesito saber si lo están viendo. Sí, sí se ve, doctora, magíster, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar con este tema que yo estoy segura de que en estos días se ha ido trabajando, ¿verdad? Pero que es importante conceptualizar porque lo que estoy viendo, de lo que escucho, de las diferentes experiencias, hay diferentes enfoques un poquito más amplios, un poquito menos amplios respecto de lo que es la violencia vicaria. Fíjense que la violencia vicaria como violencia en sí, también llamada violencia por sustitución o por interposita persona, es un neologismo. Ya lo sabemos y sabemos también que se aplica en el ámbito de la violencia para definir la violencia que una persona ejerce atacando a otra, pero no para causar un dolor en esa persona que ataca, sino para causar un dolor a un tercero. Así que en la violencia vicaria tenemos este mapa: un agresor, una víctima directa, que es aquella a quien se quiere ocasionar el dolor o digamos, a quien va dirigida la violencia, y una víctima vicaria. Es decir, que esta es una violencia ejercida por interpósita persona. Cuando hablo de violencia vicaria, me parece muy interesante que rescatemos, como ustedes ven, estos dos temas, estos dos conceptos juntos. Violencia de género vicaria. Violencia de género vicaria. Porque algunos la caracterizan como la utilizada por el agresor sobre un niño, una niña o un adolescente para hacer daño a la madre de estos. Pero, como les comenté al inicio, hay un concepto también un poquito más amplio que yo estoy escuchando
que está resonando en algunos lugares respecto de que la violencia de género vicaria no solo es la que se ejerce sobre los hijos e hijas, sino que también podríamos pensar esta violencia de género vicaria como una violencia ejercida sobre amigos o amigas, sobre familiares que están unidos afectivamente con la mujer, sobre las mascotas y, ¿por qué no?, sobre posesiones materiales valiosas de la mujer. Entonces, fíjense, y esto es lo primero que quiero dejar acá, digamos, planteado, es lo que estoy escuchando. Nosotros después vamos a hablar de violencia de género vicaria circunscripta al daño que se ejerce sobre los niños, niñas y adolescentes. Pero estoy escuchando que se está ampliando ese concepto de género, de violencia de género vicaria. Bueno, en España, no quiero leer, digamos, la filmina, eso lo van leyendo ustedes, pero en España hay desde hace ya un tiempo informes oficiales respecto de la violencia de género y dentro de estos informes oficiales, en el marco de la violencia de género, se contabiliza justamente la, digamos, consecuencia más cruel de la violencia de género vicaria, que es la muerte, ¿sí? Y hasta el momento, y desde el 2013, fíjense, han aparecido o se han contabilizado casi 40 niños y niñas muertos en manos de la pareja o expareja de la progenitora. Nosotros en Argentina tenemos la intención, pero todavía no tenemos una estadística oficial. Sí hacemos estimaciones en base a los observatorios de ONG que están dedicadas a investigar violencia de género, y también hay una base de datos, muy interesante que investiga los femicidios. Y nosotros en la órbita de lo penal tenemos el femicidio vinculado. Ahí aparece la figura de la violencia vicaria como femicidio vinculado. Y hay también posibilidad de hacer una estadística indirecta, pero está esa posibilidad. Yo tomé los datos del Observatorio de Femicidio Adriana Maricel Zambrano, que durante 10 años, entre 2012 y 2022, registró esta friolera de infanticidios, 120. Cuando hablamos de infanticidio estamos hablando de víctimas que tienen entre meses y 12 años de edad, agresores, mayoritariamente los propios padres, y muertes violentas, golpes, armas de fuego o elementos cortopunzantes. Y tenemos que tener en cuenta que estos infanticidios no siempre son casos de violencia vicaria, pero por lo menos tenemos esta estadística. Entonces digo, tenemos que tratar de profundizar estas cuestiones de observatorios más centrados todavía en lo que es la violencia de género vicaria y en su expresión más cruel, que es la muerte de los hijos e hijas a manos de los progenitores o a manos de las exparejas o a manos de las parejas actuales también puede ocurrir. Fíjense que continuando con esta idea de violencia de género vicaria en sentido amplio que les comenté al principio, nos encontramos con que puede haber casos de violencia de género vicaria sin que llegue a haber víctimas mortales. Entonces, podemos constatar violencia vicaria en algunas situaciones donde hay amenazas de maltratos que hacen estos hombres a las progenitoras o maltratos directamente ejercidos sobre los hijos e hijas para generar
este daño a la mujer. También podemos, y estoy tirando todas estas ideas porque quiero que ustedes piensen que posiblemente, bueno, si son profesionales les haya llegado alguno de estos casos y si son víctimas de violencia, estén transitando por alguna de estas situaciones. Por ejemplo, otro caso de violencia de género vicario sin que llegue a existir una víctima mortal es la amenaza de quitar a los hijos. Te voy a quitar a los chicos o voy a pedir, me voy a llevar a los chicos. ¿Eh? O bueno, la expresión más feroz, los voy a matar o te voy a pegar a donde más te duele, los voy a matar. Otro caso también que podemos caracterizar como violencia vicaria es el caso del padre que habla mal de la madre, de sus hijos, o que habla mal de la familia de la madre. Miren, acá tengo un relato, por ejemplo, de una adolescente, 14 años, que dijo lo siguiente. Dice, papá me dijo el otro día que me iba a llevar a ver cómo mamá lo engañaba. Fuimos a la casa de Luciano, que seguramente debe ser la nueva pareja, y el auto de él estaba en la puerta. Tocó el auto, dijo que el motor estaba caliente y que seguro que recién llegaba con mamá. Tocó timbre y puteaba desde la puerta aunque nadie abrió. Acá putear es decir malas palabras, ¿no? No sé si allá también se usa esa palabra. Dice la niña, yo lloraba y él agregó, el padre le dijo, contale esto a esa yegua que sé con quién sale, se caga en vos, le dice a la hija. Esto se caga en vos es una expresión muy violenta, decir, tu mamá no te cuida, vos no le importás, y si se viene a acostar con ese negro, la voy a matar cuando los agarre. Y sigue diciendo el adolescente, también me dijo que me iba a ir tan mal como a mi mamá si no dejaba de llorar. Ese relato es terrible, porque no solo está este hombre amenazando a la hija, sino que está poniendo, hablando muy mal de la mamá a la niña, la está además amenazando, intimidando con que le está diciendo voy a matar a tu madre. El impacto psicológico, emocional sobre esta violencia que no va a ocasionar la muerte de la niña, pero el impacto es terrible, feroz. Y también otro relato ya es de una mujer de 36 años, que, bueno, ella dice, mi hijo me dice puta todo el tiempo, trola, sucia, y me pongo a llorar. Entiendo que tiene 13 años y no sabe lo que dice. Lo escuchaba del padre. Me parece que todavía lo escucha y él lo repite como si fuera un eco. El nene es despectivo con las mujeres y habla igual con sus amigos de las nenas de su edad. Este es el impacto psicológico que la violencia vicaria ejercida por ese padre sobre ese hijo que ha impactado fuertemente. Porque el objetivo, sin duda, de haberle dicho a ese hijo, tu madre es una trola, tu madre es una sucia, tu madre me engaña, el objetivo de ese padre fue hacerle el mal que le está haciendo a esta mujer, el sufrimiento que le está haciendo a esta mujer, y el sufrimiento que también le está ocasionando a este hijo. ¿Por qué digo esto? Porque este hijo va a tener muchísimos problemas en sus futuras relaciones con el género, con el sexo femenino. Me quiero centrar en un caso en el cual habría violencia de género vicaria
sin que llegue a haber víctimas mortales, pero el impacto que ejerce la violencia económica. ¿Cómo podemos identificar que la violencia económica también ejercida sobre una mujer también es un caso de violencia de género vicaria? Por eso empecé diciendo que a veces la violencia se ejerce sobre los hijos e hijas, pero también puede ejercerse, fíjense, sobre cosas personales de la mujer o sobre mascotas de la mujer para ocasionarle ese daño, ese sufrimiento. Volviendo a la violencia vicaria cuando el progenitor la ejerce sobre los hijos e hijas, una de las formas por excelencia de violencia vicaria y su vinculación con la violencia económica, el incumplimiento alimentario. Aquel progenitor que no paga la cuota, pero por supuesto, si tiene que pagar la cuota es porque no tiene el cuidado personal del hijo. Entonces, frente a esa situación de incumplimiento alimentario, ¿a quién perjudica? A través de la privación de los alimentos a su hijo, perjudica a la mujer. Porque la mujer se ve obligada a satisfacer sus propios gastos y la cuota alimentaria del hijo. Y otra de las formas de violencia económica vinculadas con esta violencia de género vicaria es el control del uso del dinero, sin ningún lugar a dudas. Acá un paréntesis para consultar si vamos bien, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay alguna consulta o alguna opinión que alguien quiera dejar en este momento. Buenas noches. Yo quería hacer una consulta Sí, con respecto al concepto más bien, porque a mí me habían dicho cuando empecé a utilizar el concepto para informes técnicos y demás, que en realidad es como que hablar de violencia vicaria es dejar de lado el maltrato infantil. Entonces empecé a vincular esos dos conceptos en los informes porque eh, ese fue un cuestionamiento. Entonces mi consulta era, ¿por qué se dice eso? Sí, claramente es maltrato infantil, pero ¿por qué ese cuestionamiento más bien? yo no podría responderte los fundamentos que tiene esa persona para, digamos, dar semejante afirmación. Pero si vos recordás lo primero que yo mostré, el mapa de la violencia vicaria, tenés un agresor, una víctima directa que es la mujer y una víctima vicaria. Y la víctima vicaria, cuando hablamos de justamente niños, niñas y adolescentes, es el niño, la niña y el adolescente y se ejerce un maltrato infantil sobre ellos. Yo no considero que uno cuando habla de violencia vicaria esté dejando de lado el maltrato infantil, sino que, y esta es mi opinión, el maltrato infantil es el medio o la herramienta para infligir sufrimiento a la mujer. Pero, es difícil, es bastante difícil este tema, gente, no vayan a creer que es tan sencillo. Hay que aplicar la perspectiva de género. Y si no se aplica la perspectiva de género, surgen estos cuestionamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un incumplimiento alimentario, yo no sé en el caso de ustedes, pero acá mucho tiempo se dijo el régimen de comunicación va por un lado y la cuota alimentaria va por el otro. Y yo trabajé mucho tiempo por ese camino, hasta que me di cuenta que el incumplimiento alimentario muchas veces está ligado, si aplico una perspectiva de género, justamente
con esta intención de hacerle daño a la mujer. Entonces, a ver, si este padre no paga la cuota alimentaria, ¿es posible que lo vea? Si paga mal, si paga poco, es posible que tenga contacto con el niño a pesar de que él está ejerciendo una violencia al niño. Porque esa es una forma, privarlo al niño de la cuota alimentaria, porque estos chicos y chicas tenemos que tenerlo bien en claro, por favor. La cuota alimentaria no es para la progenitora. La cuota alimentaria es un derecho del niño. Entonces, si este padre no paga, priva de lo material al niño, fíjate un maltrato. ¿Me estoy explicando? Pero porque yo veo la cuestión desde una perspectiva de género, desde un abordaje integral. No sé si esto tira un poco de luz sobre tu inquietud. Sí, muchísimas gracias. Ok. De todas formas, me gustaría saber cuáles son los fundamentos del otro lado. Y justamente vienen, esos cuestionamientos vienen como trabajo también para el sistema de justicia. Hay operadores de justicia que lastimosamente no tienen perspectiva de género. Entonces, esos cuestionamientos vienen de ese lado, ¿verdad? Entonces, ni siquiera hay fundamentos. Claro, Es, bueno, cuando yo estaba preparando esta conferencia sobre el tema de la violencia vicaria y estudiando y buscando material, me salta justamente, digamos, la voz del otro lado, los padres que denuncian el SAP, ¿no? Y cómo, bueno, tienen, digamos, todo un armado de basta de denuncia falsa, basta de violencia ejercida sobre los progenitores, digo. Entonces, a ver, yo no estoy diciendo que no pueda haber denuncias falsas. Pueden existir, tanto por parte de la mamá denunciar falsamente la violencia, como por parte del papá. Me han llegado casos de denuncias falsas. Pero eso no tiene nada que ver con aplicar la perspectiva de género. Y la perspectiva de género, después lo vamos a ver, voy a ahondar un poquito en esto, tiene que ser aplicada. Y voy a ahondar un poquito en por qué considero que tiene que ser aplicada. En todos los ámbitos, administrativo, judicial, personal, familiar, en todos los ámbitos. Cierro entonces esta cuestión. Sí, no sé si alguien perdón, más tiene alguna. perdón, Doc, ¿puedo hacer un aporte más? El Por SAP favor. no está validado científicamente, entonces igual yo entiendo que muchísima gente lo sigue usando como caballito de batalla. Y si también, si me permitís, le invito a la gente a googlear un poco qué dice esa teoría antes de usarla como un argumento, porque en realidad no tiene validez científica y es aberrante lo que propone, ¿verdad? Entonces, eso nomás. Perdón, Por doctor, interrumpí. supuesto. No, no es interrupción, sino que, a ver, no vamos a hablar de SAP hoy, pero es indudablemente lo que vos decís, no está validado científicamente y el origen tiene que ver con la pedofilia. Entonces, realmente hay que estudiar, hay que capacitarse. No hay, y esto incluye la perspectiva de género. Después voy a ahondar en las razones por las que considero que es así. Sigo, porque me habían preguntado si hay proyectos de ley en Argentina sobre violencia vicaria, y sí, hay varios. Hasta donde yo investigué, hay 3 en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales, pues nosotros también tenemos leyes provinciales de violencia familiar, son violencia familiar. Hay dos provincias donde hay proyectos. Ahora, las que están en el Congreso Nacional son
reformas que se quieren hacer a nuestra ley nacional. No sé si ustedes tienen lo mismo. Nosotros tenemos una ley nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Y esto incluye no solo la violencia ejercida a nivel doméstico, sino también otro tipo de violencia como la violencia institucional. ¿Sí? Las propuestas de reformas que están llegando no son para sancionar una ley de violencia vicaria, sino que son para incluir en esta ley nacional, los proyectos proponen incluir en esta ley nacional el concepto de violencia vicaria. Yo ya les había comentado que en el ámbito, les dije al principio, que en el ámbito penal nosotros tenemos lo que se llama el femicidio vinculado, que recoge la violencia vicaria a nivel penal. Pero en el ámbito civil, bueno, estamos con estas benditas discusiones. Como ustedes verán, los proyectos son de 2022. Para que no se caigan, en el 2024 la Comisión de Género y Diversidad de Diputados y la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia presentó un nuevo proyecto ya unificado, y hay otros varios proyectos individuales presentados. En general, todos quieren incluir el concepto de violencia vicaria en la ley que ya tenemos, y todos contemplan, digamos, incluir o ampliar la asistencia especializada sobre los hijos. Por eso esto tiene que ver con lo que preguntaba recién la colega sobre maltrato infantil. Y además todos buscan ampliar las bases de datos, procesar, registrar, difundir información, no solo para prevenir, sino también para tratar de, obtener informes un poco más precisos sobre esta cuestión de la violencia vicaria. Ahora bien, hay algunas diferencias también. Por eso les decía que yo vengo escuchando que la violencia de género vicaria no es solo aquella que se ejerce sobre los niños, niñas y adolescentes, que es justamente los informes sobre los que la compañera tiene que expedirse. O sea, no solo son los casos de maltrato infantil o femicidio vinculado, sino que hay algunos proyectos que incluyen, fíjense ustedes, la violencia que se ejerce contra los objetos, animales, como las mascotas, o personas significativas para la mujer, una amiga, por ejemplo, una nueva pareja, por ejemplo. Unos proyectos también que incluyen no solo la violencia ejercida por la pareja, la expareja, sino la perpetrada por el Estado o sus agentes. Fíjense, estos son los debates que se están dando y lo que hace, sumado a nuestra realidad política también, lo que hace que todo esto se venga discutiendo y no se venga, digamos, avanzando, ¿no? Entonces, un proyecto propone, estoy leyendo, este concepto de violencia vicaria, dice, es la que se ejerce sobre hijas, hijos, objetos animales o personas afectivamente significativas para la mujer con el objetivo de hacerle daño. La misma, o sea, la violencia, puede manifestarse como una agresión psicológica, física, sexual, económica,
vincular y o judicial sobre las hijas o los hijos de la mujer y puede incluir, por ejemplo, un obrar negligente y sistemático con respecto a los cuidados requeridos por la edad del niño o la niña. Negarle la obra social, digo yo, no cumplir con la cuota alimentaria, o cumplir mal porque paga poco o paga después. El otro proyecto que encontré que estuve viendo es un poco más acotado. ¿Y cómo define la violencia vicaria? Como cualquier conducta, sea por acción o por omisión, que se ejerce, y esto es estrictamente sobre los hijos e hijas y o personas de grupo familiar o afectivo de la mujer, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar sus relaciones familiares o afectivas, su integridad física, psicológica, económica o patrimonial. Y esto comprende la violencia doméstica y la violencia institucional para este proyecto que tuve oportunidad de leer. Todos los proyectos en general tienen como fundamento nuestra ley nacional, la que les acabo de mencionar, y también, por supuesto, la Constitución Nacional, porque nosotros tenemos incorporado a nivel constitucional a la CEDAW. Y la Convención de Belén do Pará. Estos serían los fundamentos jurídicos que se esgrimen en estos proyectos que tuve oportunidad de leer y analizar y conocer. No sé si alguien quiere abordar algún comentario respecto de este tema. Puede abrir micrófono. Lo que te puedo leer algunos comentarios que ¿Sí? dice, se podría tomar como violencia vicaria cuando el papá le dice al hijo de 18 que la mamá debe irse, salir de la casa, y si no tiene cómo sostener o para pagar la cuenta, que la madre debía hacerse a un lado, que el papá se haría cargo, que si tiene para cubrir los gastos. Y después la autora Sonia te había Perdón, ahí tenemos la quiero hacer un parate. Yo no sé cuál es la mayoría de edad que ustedes manejan. 18 18. años. Bueno, al ser mayor de edad, ahí ya tenemos que analizar bien la cuestión. La violencia de género vicaria en general, yo la vengo analizando como aquella que se ejerce sobre los hijos, hijas menores de edad. Muy así, digamos, a grosso modo, yo podría decir que sí, muy a grosso modo y sin conocer el caso, porque indudablemente, a ver, se está hablando mal a ese hijo de esa mamá. Yo desconozco, es muy poco lo que con los datos que tengo, desconozco si hay algún proceso judicial, si hay algún proceso por violencia familiar previo, para poder decir, bueno, sí, esto configura violencia vicaria. O sea, me hacen falta más datos, pero muy a grosso modo podría decir que es un caso en el cual el progenitor está hablando mal de su mamá a su hijo e inclusive está amenazando con echarla, interpreté, digamos. Sí, la escucho, doctora Judy. No, creo que así como estás diciendo también es lo que escribieron, ¿verdad?
Ujú. ¿Había otra pregunta? Dice, me gustaría saber si sabes de algún proyecto de ley en Uruguay. No, yo estuve estudiando solamente los proyectos de ley en Argentina, pero no sé quién hace esta pregunta. Yo tengo conexiones con Uruguay, puedo investigar y pasarle ese dato. Hasta donde yo estuve siguiendo las noticias, creo que ellos ya tienen ley contra la violencia vicaria que se confirmó después de este uruguayo que fue a asesinar a sus hijos y a su suegra en Argentina, Lautaro, algo así creo que el Claro. apellido. Yo estuve en Uruguay, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, profesionales, funcionarios, operadores de niñez, adolescencia y familia, que se hizo el año pasado, y el tema de la violencia vicaria como que no apareció, digamos, que hubiera en ese momento una legislación vigente. Pero me comprometo a averiguarlo. Esta persona, si quiere, me contacta este, y bueno, nada, se lo paso. ¿Alguna otra pregunta, doctora Judith? Nachi dice que no está incluido. Probablemente ella tenga más conocimiento que nosotras. Yo sé que tuvo una gran repercusión. Bueno, pero sí, probablemente entonces que no esté. Yo también estuve en ese congreso y se habló muy someramente y está con anteproyecto todavía, el año pasado. Ok, ok, Adelante. exactamente. Bien. ¿Algo más o continúo? Continúa nomás, profe. Y después voy a ver Bien, el mensaje de YouTube. sí, para ir terminando con esta primera parte, quiero dejar claro que acá en Argentina, a pesar de que no tenemos todavía esta cuestión de la violencia vicaria legislada, en el ámbito del derecho penal, vuelvo a insistir en esto, tenemos la cuestión del femicidio, la figura del femicidio vinculado, y en el derecho civil los jueces la están aplicando. Les dejo rápidamente un fallito que es bastante precursor en un régimen de comunicación, porque después voy a abordar lo de violencia económica en la segunda parte. Fíjense que acá el progenitor, es lo que les decía al principio, el progenitor realiza una solicitud judicial de régimen de comunicación con el hijo. La jueza de paz de Villa Gesell rechaza su solicitud porque considera que para el niño la madre es una figura familiar de apego y que ambos son víctimas de violencia de género. Para llegar a esa conclusión, la jueza escuchó al niño y llegó, digamos, a la conclusión, luego de escucharlo, de que el niñito se vería muy afectado respecto de comunicarse, tener un régimen de comunicación para con su progenitor, porque se aplicaba una perspectiva integral de violencia de género, una perspectiva integral, perdón, de género, eh, considerando que había antecedentes de violencia de género, el régimen de comunicación con el progenitor lo iba a afectar fuertemente. Fíjense ustedes que el asistente social había recomendado un régimen de comunicación asistida y sin embargo la jueza valoró con una perspectiva de género y llegó a la conclusión de que no era lo recomendable, justamente ¿por qué? Porque ella identificó en el caso lo que nosotros estamos conversando hoy, la existencia de un supuesto de violencia vicaria, que se configura cuando la violencia se ejerce sobre la mujer a través de sus hijos con el fin de dañar a la madre, pero ocasionando el daño en el hijo. Y ella identificó
por supuesto, por eso recién cuando la persona me hizo esta consulta, digo, hay que ver los antecedentes. Si hay antecedentes previos de violencia de género, etc. Acá había antecedentes de violencia de género, entonces la jueza aplicó una perspectiva integral y efectivamente, en ese caso, llegó a la conclusión de que no era lo más aconsejable para el niño un régimen de comunicación asistida, que era lo que recomendaba la asistente. Bueno, así hemos casi llegado al final de la primera parte. Simplemente quiero dejar acá ahora plantado la cuestión de cómo se vincula la violencia económica con la violencia económica. Y simplemente lo que quiero hacer es mencionar, en base al estudio de sentencias emitidas con perspectiva de género, sentencias nuestras de Argentina, ¿cuáles son los hechos que para nuestros jueces pueden configurar violencia económica? Y van a ver que muchos de estos casos que configuran violencia económica en realidad pueden configurar violencia de género vicaria. Por ejemplo, nuestros jueces han dicho que constituye violencia económica la privación de los recursos económicos a la progenitora, que es un poco la pregunta que me hicieron recién. Yo no sé si es violencia vicaria, pero que sin duda es violencia económica. ¿Por qué? Porque la privación de esos recursos, en este caso privarle de la casa a la mujer, es el factor de consolidación del ciclo de maltrato. Entonces, no sé si será un caso de violencia vicaria, pero que hay violencia económica y que hay violencia de género, en el caso que me han consultado, no hay duda. Hay que trabajar para demostrar, digamos, los hechos. No alcanza con denunciar solamente. Por eso yo quiero hoy dejarles a todos algunos hechos, porque estos hechos son los que hay que arrimarle al magistrado o a la magistrada para que pueda de alguna manera después fallar con perspectiva de género. Este caso que yo les digo ahora, por ejemplo, este hecho, no satisfacer el pago de la cuota alimentaria de la cuota, alimentaria debida al niño, cuyo cuidado se encuentra a cargo de la progenitora, cuando incumple totalmente, para mí, un caso por excelencia de violencia vicaria. Violencia económica y violencia vicaria, porque se está privando hijo de los recursos y se está privando a la progenitora. Hay una doble victimización. También podría considerarse, desde mi punto de vista, violencia económica y vinculada con violencia vicaria, la deficiencia del aporte alimentario. O sea, el padre que paga poco o que paga de vez en cuando. Porque las necesidades básicas del hijo hay que solventarlas. Están. Y si no las solventa el padre con la cuota, la tiene que solventar la madre, que tiene que procurarse lo propio para su propio cuidado y además para lo que el padre debería aportar para el cuidado del hijo. Otro caso de violencia económica hecho de violencia económica que para mí está muy vinculado con la violencia vicaria es, por ejemplo, no pagar el salario familiar, no pagar la obra social del niño. La utilización de mecanismos evasivos para no quedarse notificado, por ejemplo, de la medida que dispuso, de la sentencia de alimentos. No le abre la puerta al notificador, se muda y no avisa, no da su nuevo domicilio, abre pero se niega a firmar la notificación. Todos estos mecanismos constituyen violencia económica. Habría que analizar en cada caso si no están relacionados con una situación de violencia vicaria. ¿Cómo se puede detectar esta violencia económica?
porque estas son las pruebas que yo le tengo que arrimar al juez o a la jueza, además de los peritajes. Ejemplo, el progenitor que en las redes sociales publica fotos de los viajes o de lo que se compra o digamos, permite vislumbrar que cuenta con ingresos y con un buen nivel de vida. O los diálogos que el progenitor mantiene con la progenitora y que se arriman al expediente, que permiten digamos, visualizar que el incumpliente tiene ingresos, que tiene un buen nivel de vida y que hay una marcada desigualdad en el acceso al dinero. Por ejemplo, cuando un progenitor acumula una gran deuda de alimentos, en nuestra ley se configura violencia económica. La tenemos regulada en el artículo 5, inciso 4. Violencia económica. Ejercida sobre la mujer. Para mí, un supuesto de violencia vicaria implica limitación de recursos económicos respecto del hijo. Esto ocasionando, privando al hijo de lo necesario para la educación, para la vestimenta, para la comida, pero la destinataria final de esa violencia económica es la mujer. Y un último hecho que les quiero dejar acá, porque a mí me parece importante esta mirada de nuestros jueces. Fíjense qué interesante esto. El hecho de la ineficacia judicial frente a los conflictos individuales, en donde se evidencian supuestos de no pago de alimentos, constituye violencia económica contra las mujeres. Esto es muy importante. El juez considera que la ineficacia judicial, aquel magistrado que no resuelve, aquel magistrado que resuelve lento, aquel magistrado que busca, que da vueltas, fíjense lo que dice este juez. La ineficacia judicial propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general, enviando un mensaje de tolerancia y aceptación de este tipo de violencia por parte de los magistrados, que deben hacer lectura de los hechos con perspectiva de género. A mí me parece ejemplar que existan sentencias de esta magnitud, ¿no es cierto? Con esto doy por terminada la primera parte. Doctora Judith, la escucho, no sé si usted quiere agregar algo. Estoy maravillada. Estamos hablando con las madres y bueno, es lo que vivimos, pero lo estás dando de una manera académica tan cordial, tan agradable de escuchar, tu tono de voz también, la forma en que explicas. Creo que vamos a salir fortalecidas hoy para demostrar, porque es algo que reclamamos siempre los juzgados, ¿verdad? La impunidad, la mora judicial y esto de llamarle exactamente como lo que es ineficacia judicial, una sentencia que no podemos hacer efectiva y que el Poder Judicial colabora para perjudicar a la mujer y a los hijos a quien ella está representando y reclamando su derecho, bueno, es una manera de fortalecernos en esta lucha que nosotras estamos empezando con este nombre de violencia vicaria, pero es algo que venimos viviendo, ¿verdad? Te juro que estoy muy, muy feliz de tenerte. Si alguien quiere decir algo más, habían preguntado algunas cosas, pero creo que ya están contestadas. Algunas dicen... Raquel nos dice que se da lugar las medidas cautelares que solicitan. Acá solicitan los padres medidas cautelares, tiradas los pelos y le despojan a la madre y rompen ese apego, ese vínculo materno-filial. Un poco lo que hablábamos hace un ratito del falso SAP y de cómo este tema de la violencia vicaria
tiene, digamos, una contrapartida de las personas que no miran las cuestiones con perspectiva de género. Y entonces, bueno, vienen estas medidas que comenta Raquel, ¿no? Sí, así mismo, algo que supuestamente acá la Corte Suprema está llenando de capacitación de perspectiva de género, mucha propaganda de eso, pero nosotras recibimos sentencias sin perspectiva de género. Hoy una mamá me estaba contando que la jueza desconoce los perfiles de autismo que tiene su hijo y le quiere volver a someter a dos psicólogas que no son especializadas, una falta de perspectiva de género porque le perjudica a ella, porque lo único que quiere esta jueza es obligarle a ese niño a relacionarse con su padre, con quien ya ha dicho que no quiere. Y pues someterle a estudios otra vez, encima por gente que no está capacitada, es realmente una falta de Bueno, pero perspectiva. ahí yo la invito a esta persona a ampliar su mirada, porque ahí no es solo violencia de género, ¿eh? Ahí me uno a la colega que habló hace un ratito. Ahí hay una revictimización del niño y de la niña, o la niña, no sé qué será. Hay una revictimización. Eh, y ahí están todas las convenciones internacionales, sobre todo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que se pueden citar y que se tienen que citar para que ese niño no sea revictimizado, con informes estigmatizantes, desde ya. Sí, sí. Ahí no hay solo violencia de género, ahí hay también, y este es un caso en el que hay una revictimización de un niño o una niña. Y son casos que se repiten. Este es el de hoy, ¿verdad? Pero son casos de por día, hay mucho. Es realmente Sí, preocupante nuestro fuero de la sí, niñez. sí, sí, sí. Te pregunto, doctora Judith, ¿ustedes tienen la figura del abogado del niño? Sí, defensor del niño que nos obliga a entregar a los chicos a padres que fueron condenados por violencia. No, defensor del niño no. Yo digo abogado del niño. No, el que ejerce como abogado del niño, acá le llamamos defensor del niño. Se llama Claro, así. que es un funcionario. Es un funcionario dependiente de la Defensoría Pública. Bueno, ese, doctora Judith, es otro tema que hay que abordar. La defensa técnica de niños, niñas y adolescentes. No la puede ejercer un funcionario. La Convención Americana sobre los Derechos del Hombre dice que todos tienen derecho a tener un abogado. Si nosotros consideramos que un niño, una niña o un adolescente es sujeto de derechos, ¿cómo le vamos a negar el abogado? El funcionario representa promiscuamente los intereses de las sociales involucrados en el caso, pero de ninguna manera puede ejercer la defensa técnica. Y ese es un tema que hay que abordar. Es una lucha que también hay que dar, porque ustedes trabajan con niños y sus madres. Sí, una luz que nos estás dando y tenés toda la razón, no la habíamos abordado, tenemos tantos problemas, ¿verdad? Pero es cierto lo que decís, porque nos dan opción y te quedas con él y este siempre está con un estrecho relacionamiento con esa jueza que ya está lo ejerciendo violencia hacia a la madre. Claro, porque es lógico, porque este defensor es un funcionario y él está representando en cada juicio los intereses de la sociedad en general. No representan los intereses del niño. Pero bueno, ese es otro tema. Sigo adelante con el módulo 2, si te parece bien, doctora, Súper, súper bien. porque me voy a concentrar entonces ahora en los alimentos derivados de la responsabilidad parental y la perspectiva de género, que es justamente lo que, digamos, el carozo de la fruta que estamos comiendo hoy, la relación entre los incumplimientos alimentarios y la violencia vicaria.
Así que no tengo permiso para mostrar mi pantalla, necesito que me lo den, por favor. Normalmente Ahí está todo está, registrado, ¿está? ahí está. Gracias. Bueno, voy a tomar ahora parte del trabajo que estuvimos abordando el año pasado en México, que fue muy interesante, donde lo que yo abordé fue una sentencia que tenía perspectiva de género. Pero hoy me interesa empezar un poquito, digamos, más atrás de la cuestión, y es hablar de los alimentos derivados de la responsabilidad parental como alimentos derivados de las relaciones de familia. Ustedes están viendo ahí muchas relaciones. Un papá con un niño, una mamá con un niño, una que está justamente con su papá y otro hijito. O sea, un papá con varios niños. Es decir, las formas de familia son muchas, son múltiples. Y es desde ese lugar donde nosotros tenemos que pensar la cuestión de las cuotas alimentarias. Y tenemos que pensarlo justamente desde el punto de vista de que las prestaciones alimentarias familiares en general tienen un fundamento social. La ley la recoge, es verdad, a estas prestaciones, pero hay un fundamento social que es en la construcción de un derecho de familia inclusivo, un derecho de familia humano, un derecho de familia solidario, un derecho de familia responsable. Entonces, pensemos en que las prestaciones alimentarias en las relaciones de familia son muchísimas. Así, a grosso modo, tenemos pensiones de alimentos que se derivan, por ejemplo, de la separación, del divorcio o de la nulidad de un matrimonio a favor de los hijos, ¿no? Tenemos también alimentos que se deben prestar los esposos recíprocamente, por lo menos estoy hablando de nuestro país, ¿eh? Por supuesto, los alimentos que le deben los padres a los hijos menores de edad, los alimentos que le deben los padres a los hijos mayores de edad que se capacitan, que no son los alimentos comunes. Las prestaciones económicas, por ejemplo, que un cónyuge le debe al otro cuando hubo una unión convivencial y se vio perjudicado con esa unión convivencial. El deber de asistencia que se lo deben los convivientes como ayuda mutua, los alimentos que se prestan como consecuencia del acogimiento familiar o como consecuencia de la tutela, los alimentos provisorios, los alimentos definitivos. Creo que con esta breve enunciación ustedes se dan cuenta de la complejidad que tenemos que abordar los especialistas en derecho de familia cuando estamos hablando de prestaciones alimentarias. De todo ese mapa de prestaciones alimentarias, yo voy a sacar solamente una prestación, que es la de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, que es de lo que hablan ustedes cuando hablan del deudor alimentario. Ustedes hablan solamente de una de las tantas prestaciones alimentarias que hay en la familia. Esta obligación derivada de la responsabilidad parental en nuestro país, es una obligación que tienen ambos progenitores. Les compete a los dos por igual.
Ambos tienen la obligación de criar, alimentar y educar a los hijos e hijas de acuerdo a su condición y fortuna. ¿De acuerdo? Es una obligación que tienen ambos. Aquí la tienen hasta los 21 años. ¿Sí? ¿Y qué comprende esa obligación? Bueno, todo lo que sea manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación. Y acá está también otra cuestión que para nosotros es nuevo, es la siguiente, que la prestación puede ser en especie o puede ser en pesos, digamos. Pero al momento de fijarla, el juez tiene que tener en cuenta las posibilidades económicas del obligado, sea la mamá o el papá, y las necesidades del niño o de la niña. Es decir, no solo tiene que mirar desde una mirada adultocéntrica las posibilidades de los progenitores, sino que tiene que tener en cuenta cuáles son las necesidades de ese niño o de esa niña en particular. Y acá viene el tema que a mí me interesa desarrollar hoy. Abordar esta cuestión de los alimentos derivados de la responsabilidad parental con perspectiva de género. Porque nosotros en nuestra ley tenemos incluido lo que se llaman las tareas de cuidado personal, es decir, las tareas cotidianas del progenitor que tiene el cuidado personal del hijo. Y esas tareas cotidianas tienen para nuestra ley un valor económico y constituyen un aporte a la manutención del hijo. Entonces, si hablamos de género, tenemos que tener en cuenta que las tareas de cuidado son aquellas que se realizan sin recibir un pago a cambio. Entonces, para nosotros, para nuestros jueces, por disposición legal, esas tareas de cuidado se tienen que valorar al momento de fijar la cuota alimentaria y constituyen el aporte que efectúa el progenitor que tiene el cuidado personal del hijo o de la hija que lo ha asumido. Bien, yo quiero dejar planteado esta cuestión. Cuando digo que ambos progenitores son responsables, digo que ambos progenitores son responsables. A mí me han llegado casos de hijos que han ido a vivir con el papá por decisión propia, por decisión judicial. El papá asume el cuidado personal y la cuota alimentaria está a cargo de la mamá. Entonces yo quiero que nosotros veamos integralmente esta cuestión. ¿Está mal lo que estoy planteando? No, porque el cuidado personal es una situación muy excepcional, no es lo más común, pero me han llegado casos donde el papá tiene el cuidado personal, la mamá tiene un muy buen trabajo. Entonces, como no tiene cuidado personal, las tareas de cuidado las ejerce el progenitor. Ese es el aporte del progenitor y es la mamá la que tiene que cumplir con la cuota alimentaria. Dicho esto, hablemos entonces ahora de género. Hablemos de género, porque yo quiero tomar acá un concepto de género como una construcción histórica, social, cultural, política, que alude a roles, atributos, características, representaciones sociales que tenemos, que nos dan las personas, se nos da a las personas en una cultura, en un momento determinado, y que tiene que ver, digamos, con estereotipos o roles, con estas construcciones, ¿no? Como por ejemplo, bueno, las mujeres somos más maternales, los varones, como tienen más fuerza, están más preparados para los trabajos pesados.
Las mujeres solo nos sentimos realizadas cuando somos madres y tenemos hijos. No si somos profesionales, algo nos falta. Entonces, estos son justamente todos estereotipos basados en esta cuestión de los roles de género, asignados en una cultura, en un momento histórico y social determinado. Yo quiero aclarar que no desconozco que hay otros géneros, pero voy a reducir mi enfoque a la brecha existente entre ambos sexos, entre el sexo femenino y el sexo masculino. No voy a abordar otras perspectivas porque tengo que hacer recortes y decidí hacer este recorte de hablar de género, pero hablar de la brecha entre varón y mujer, sin desconocer que existen otras problemáticas, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de tareas de cuidado? Ahí yo les puse 3 ejemplos porque también, digamos, he escuchado diferencias en estos conceptos. Para nosotros, para nuestra ley argentina, es la tarea que lleva adelante una persona humana que planifica, organiza o ejecuta tareas de cuidado de las personas del hogar sin recibir una remuneración. Entonces, cuando hablamos de tareas de cuidado, estamos hablando de las tareas en el hogar, no solo de la mamá que cuida al hijo menor de edad, que es el caso que vamos a abordar, sino también el caso de la hija que cuida a su mamá anciana o de un abuelo que cuida a un nietito con una capacidad diferente. Esas son para nosotros las tareas de cuidado. ¿Sí? Ahora, si nosotros hablamos de género, o sea, si ligamos el punto 1 y el punto 2, nos vamos a encontrar con que la mayoría de los trabajos de cuidado, de las tareas de cuidado, son desarrolladas por las mujeres. Y hay estadísticas que no tengo tiempo de desarrollar ahora, serias, digamos, encuestas que no tengo tiempo de desarrollar ahora, en la cual se evidencia que la mayoría de las mujeres son las responsables de estas tareas de cuidado. Y hay una minoría de varones que las aborda. En estos casos, inclusive se da una situación de doble jornada laboral. Es decir, progenitoras que toman a su cargo las tareas de cuidado, pero trabajan afuera o en su casa. Estas son las consideraciones que tenemos que empezar a tener en cuenta al momento de pensar en los alimentos derivados de la responsabilidad parental si los abordamos con perspectiva de género. La necesaria valoración de las tareas de cuidado para fijar la cuota alimentaria. Afortunadamente, nosotros tenemos la visibilización legal de que las tareas de cuidado tienen un contenido económico. Las tareas de cuidado personal tienen un contenido económico y se considera que este trabajo en el hogar es una forma de contribuir a la cuota alimentaria. Es decir, que la progenitora que tiene a su cargo el cuidado personal porta la cuota con sus tareas de cuidado no remuneradas. Ahora, acá surge un gran tema. Se evalúa
valúa, qué valor se le da a esa tarea de cuidado personal. ¿Cómo hacer para que no quede sujeto a la discrecionalidad del juez? Es muy difícil realmente. Yo no tengo una receta. Nosotros teníamos en el año 2021 en Argentina una plataforma que para mí fue una política pública fenomenal. Porque en esa plataforma se medían las horas destinadas al trabajo doméstico no remunerado. Entonces, cuando me llegaba a mi estudio algún caso, sea de un papá que reclamaba, digamos, al que le reclamaban la cuota y no quería pagar o se quejaba, porque también defiendo varones, asisto varones, o sea, de una mamá que quería hacer el reclamo y no sabía cuánto pedir. Esta plataforma era fenomenal, porque cuando el padre se quejaba, ¿qué pide? Bla, bla, bla. Y ella no aporta. Bueno, a ver, venga, acá en la plataforma. Vamos a calcular cuántas horas, por ejemplo, trabaja, cuánto lleva la preparación de la comida, cuánto lleva el lavado de la ropa, cuánto lleva, si es un bebé, por ejemplo, la higiene del bebé. ¿Cuántas horas le dedica a la asistencia médica esta mamá? ¿Quién lo lleva a la escuela? La mamá. Ok, ¿cuántas horas le lleva por día ir a la escuela, llevarlo, volver a la casa, ir a buscarlo al niñito, traerlo de nuevo a la casa? ¿Con quién hace las tareas? Con la mamá. Bien, horas tiene la mamá para... Bueno, entonces sumábamos cuántas horas al día la mamá en esa calculadora, ¿no? ¿Cuántas horas dedicaba al cuidado? Y en esa calculadora, por cada uno de esos rubros, había un valor. Tengan un dato. Nosotros hicimos allá por el 2021 un cálculo sobre 9 horas, una mamá que trabajaba 9 horas diarias, que trabaja más, porque la verdad es que las 24 horas se trabaja, pero bueno, 9 horas, como si fuera una jornada laboral, en la plataforma arrojó un valor equivalente a $331 mensuales. Entonces, cuando el papá veía esto, entendía, y si no lo quería entender, lo tenía ahí reflejado, que esa tarea de cuidado tenía cuidado. Que no tenía por qué aportar más plata. Que el que tenía que aportar plata, o en todo caso, ropa o zapatos, lo que sea, él. Asimismo, cuando llegaba una mamá que decía, y yo no sé cuánto pedirle, porque qué sé yo, porque trabajo. A ver, mamá, vamos a hacer el cálculo. Ahora vos le dedicás a tal cosa, a tal otra, y sacábamos el cálculo y la mamá veía ahí cuál era el valor económico de su trabajo, porque tampoco ella valoraba su trabajo. Entonces, bueno, para mí fue una herramienta fenomenal de concientización, tanto para los varones como para las mujeres. Tengo que decir con mucha pena, con mucha tristeza, que nosotros hoy en día tenemos políticas públicas que implican un gravísimo retroceso en materia de género. Y esta plataforma ha sido desactivada. Lo lamento profundamente porque realmente era una herramienta invaluable para todos,
para concientizar y también para los mismos profesionales, para evaluar al momento de tener que pedir una cuota alimentaria. No sé si alguien quiere agregar algo, si no, directamente abordaría un fallo que a mí me parece ejemplar sobre alimentos derivados de la responsabilidad parental dictado con perspectiva de género. Y ya voy a ir cerrando. Doc, sobre la pregunta que hiciste hace rato, si teníamos una ley en Paraguay, tenemos una ley de protección integral a mujeres que contempla 15 formas de violencia, solo que, como siempre, la dificultad está en la implementación. Entonces, pero sí está la violencia institucional, la violencia económica y política inclusive. Son varios tipos de violencia. Obstétrica también. Fantástico. Sonia, y te hago una consulta. La violencia vicaria no está allí, digamos, No, contemplada. no está incluida. Recién ahora se está empezando a hablar y yo un poco poniendo en papel, ¿verdad? Hace unos años, pero recién ahora se está empezando a hablar del tema y Judith creo que tiene más bagaje en responder qué es lo que se está haciendo al respecto también. Claro, si la búsqueda de ustedes va como la nuestra, por ampliar esa ley que ya tienen, o si quieren dictar una ley exclusivamente de violencia vicaria. Un poco esa sería, digamos, mi pregunta. Porque nosotros vamos por incluir el concepto de violencia vicaria en la ley nacional. Evidentemente todos los proyectos van por ahí. Y Bueno, estamos preparándonos. Ilse quiere hablar. ¿Quién levantó sí. la manito? Sí. Adelante. Sí, en relación a buenas noches, gracias por la charla Hola. muy instructiva. En relación a los juzgados de paz, por ejemplo, cuando uno va a denunciar violencia contra la mujer y hace referencia a violencia económica, ellos leen el escrito y no reciben. No reciben. Ya me tocó en 2 juzgados de capital donde no recibieron el escrito. ¿Y qué fundamentan para rechazarlo? No, que no, eso no está contemplado en la ley. Dan argumentos así muy absurdos, ¿verdad? No, violencia económica no hay. ¿Cómo le vas a castigar? Bueno, Lo que hay que pasa es que los fundamentarlo juzgados bien de y hay paz que seguir no. luchando. No, hay que Sí. fundamentarlo bien. Si ustedes tienen una ley, yo calculo que tiene que estar contemplada la violencia económica ahí. No la conozco la ley de ustedes, les pido disculpas. Está contemplada, profe, pero no, en los juzgados no, los funcionarios no tienen pues la capacitación necesaria, entonces ellos, como que ellos ni siquiera permiten que se presente, porque tal vez el juez tenga otro criterio, ¿verdad? Pero ellos ya automáticamente no reciben nomás el escrito, Una vergüenza. realmente. También alzó la mano Natalia. Sí. Ilse, creo que la que hablaste, puede bajar tu manito, Natalia, y después Lina. Sí, quería comentarles también que existe ya jurisprudencia respecto a violencia económica. Y, por ejemplo, yo he visto un juzgado de paz, el de Guarambaré, que se tomó como modelo, y hay otros casos, en Capital muy poco, pero sí hay juzgados de paz del interior y justamente Ana María Flores es una de las que había ya dictado sentencia sobre violencia económica directamente. También, si recuerdan, fue la jueza que tomó la denuncia cuando las funcionarias de San Lorenzo le negaron, como había comentado la compañera anterior, que ya justamente ya no recibe, es decir, intentan no recibir la denuncia, vamos a decir. Pero justamente es la magistrada quien debe verificar esa situación y fue el famoso caso que recuerdan que creo que se estaban haciendo manicure o algo parecido, sin avisarle a la jueza. Sin embargo, luego esa denuncia se tomó y justamente la dificultad se da en la presentación. El rechazo ya viene en la presentación, no en el análisis mismo. Esa es la dificultad que se da y me parece muy importante la acotación, doctora.
Las chicas te piden si puedes compartir después el fallo, si puedes acercarnos. Mañana vas a estar. Perfecto, voy a conseguir. Justamente creo que la doctora está de permiso de salud. Ustedes saben que el tema también en magistrado hay mucho el cáncer y ella está pasando por esa situación, por eso no la quiero molestar ahora, pero ni bien yo tenga eso, digitalizo y les hago llegar a través de la doctora Palavecino, si les parece. Dale, gracias Nati. Elina, tu micrófono, Elina. Ahí. Hola, sí, buenas noches. Bueno, mi caso está en el juzgado de paz. Uno por mi ignorancia, porque yo pensé que cuando hacía la denuncia en el juzgado de paz estaba haciendo ya una denuncia y que esto iba a pasar de repente a tener el peso que tendría que ser por toda la violencia que yo venía viviendo y por lo que me animé a denunciar recién, ¿verdad? Yo tengo, creo que, o sea, sí, ya por mis informes psicológicos y por todas las vivencias que hoy en día yo puedo reconocer, tengo violencia psicológica, física, económica y sexual. El último que pasó, o sea, lo que me está llamando mucho la atención es cómo se está tratando mi caso en el juzgado de paz de Fernando de la Mora, que está sobre el 10 de agosto, porque eh, mi ex marido también me hizo denuncia falsa del mismo hecho. Él salió primero de la casa y se fue a decir que él fue el violentado después de haber venido 3 días, después de 3 días en la casa. Ya hice todo. Mis hijos atestiguaron todo. Es impresionante cómo relataron los hechos claramente mis hijos. Eh, Presenté todo lo que es mi informe psicológico, eh, algunas pruebas también. Es más, él presentó pruebas falsas que pedía ahora que se desgraben ese pendrive, porque con eso quería yo demostrar que como él intenta burlar a la justicia, poniendo fuera de contexto situaciones que nada que ver tenía, que dijo que yo era una borracha, que llegaba a las 4 de la mañana, etcétera, y donde eran situaciones así de perritos que estaban, se limpió así la casa, y él como prueba llevaba así los lugares de limpieza de la casa y eso, cosas muy absurdas. Y después, según lo que estuve aprendiendo también acá con ustedes, es que él me seguía stalkeando. ¿Por qué? Porque yo vivía bajo 17 cámaras y a mí me costó muchísimo. Él salió el 13 de octubre de mi casa y recién tuve la capacidad económica de quitar el 29 de noviembre. Él tenía una aplicación que solo él tenía en su teléfono que se llamaba Xmail y él seguía controlándome a través del teléfono, ¿verdad? Porque esto tenía todos los accesos. Yo desconecté lo que era dentro de la casa, pero lo que es la parte del frente, donde es una cafetería, y la parte de arriba, mi consultorio, estaba habilitado. Y él hasta se animó a llevar como pruebas para decir, yo le construí este local a mi señora como para jactarse y ser la buena persona, el hombre más condescendiente y daditativo, ¿verdad? Pero borró la parte superior izquierda donde muestra qué día y a qué hora pertenecía esa fecha. Claro, él ahí con eso pues se iba a observar que él estaba, o sea, se dio cuenta, ¿verdad? Que eso no tenía que hacer, pero aún así se animó. A mí lo que me impresiona es cómo se animó a hacer todas esas pruebas falsas. Y lo último que hizo fue, yo a través de la prestación de alimentos, estoy recibiendo oficios donde me informaron que él era tutor de una menor de 17 años. Esto a mí me causó un poco de curiosidad, malestar, y pensé que incluso que podría ser su hija, ¿verdad? Porque como aparecía como Conti Junior, él como tutor. Y entonces me voy y denuncio en la comisaría y me dijeron que solamente la mamá podría ser el que denuncia si hay estupro o no, por la edad y todas esas cosas. Yo metí un poquito la pata en mi desconocimiento y en mi impulsividad, porque agarré y contacté a través de terceras personas y le llamé a uno que era su conocido de la chica. Y en un momento dado me dijo la persona esta, ay, cuánto siento que tu familia se haya terminado. Y le dije, no, no, no te preocupes, acá el único degenerado pedofílico es él, le dije, ¿verdad? Y eso él tomó como una prueba, me mandó a un escribano
me mandó decir que me rectifique o me rectifique. Yo justo estaba en una situación muy difícil porque mi nena, él iba a testificar para prestación de alimentos como prueba ese martes y ese fin de semana a mi nena mayor le dio una crisis. Como comenté, mi nena mayor fue la que siempre es la que está apoyándome, la que me dio fuerza para poder salir adelante con todo este tema. Y ella está muy sensible, muy vulnerable en cuanto a su desregulación emocional. Le dio una crisis. Ese domingo estuvo internada por crisis de ansiedad desde el domingo hasta el lunes. Y cuando me dieron a mí la noticia que el lunes a las 11:30 tenía que buscarle en el sanatorio, yo recibo a un escribano, ni idea tenía nunca lo que era recibir a un escribano, si yo tenía que hacerle pasar o no. Y como yo estoy con una abogada de reos pobre, tampoco no pude dar enseguida con mi abogado, entonces pensé que sí o sí le tenía que recibir, porque si no le recibía que iba a ser peor para mí. El señor, yo le conté todo el caso, había sido ni le tenía que haber contado todo, pero el señor, el escribano me dijo que mi mejor opción era rectificarme y yo me daba cuenta que eso podría ser algo medio que estoy asumiendo, ¿verdad? Entonces ahí en ese espacio él me metió un montón de palabras que yo dije por él que era eh, no me acuerdo, o sea, pero un montón de cosas que yo jamás dije, pero tuve que rectificarme como una mejor salida, mejor opción a la situación. Y bueno, y como comenté, él era una persona que nos tenía bajo 17 cámaras. Su control de Wi-Fi él le ponía el título que se llamaba Solo Obi 5G, o sea, todo él, ¿verdad? Y después también le hacía un tipo, algo muy patológico para mi perspectiva, ¿verdad? Porque decía, papá lo ve todo. Vos abrías la pantalla del televisor o la pantalla de la computadora y era como, daba un mensaje subliminal ambiguo, o sea, paradójico, porque era papá lo ve todo, o sea, papá lo ve todo, o sea, era como amor, pero también hacía, te daba a entender que siempre vos estabas, se te veía todo. Y Un bueno, control absoluto tenía él. no te podés imaginar lo que es, hasta hoy día sigue siendo una locura. Ya, bueno, en fin, y eso nomás quería comentar un poquito. A ver qué me dice la doctora. No, Elina, ¿cuánto Gracias. tiempo duró esa situación? Y esa violencia económica desde siempre, desde toda la vida, porque yo una vez ¿Pero cuando qué es siempre? ¿Cuántos años? y desde siempre es 27 años, porque cuando nos casamos Ah, ok. recién, yo encontré algunas cuentas que no nos pertenecía, por ejemplo, empezando desde un envío de ramo de flores y qué sé yo, eso fue un problema en la relación, entonces él empezó a manejar todo, me decía, pero ¿qué te falta? No te hace falta nada. Y hubo un acuerdo así cuando nació la primera nena, que yo tuve problemas de intento de pérdida, entonces desde ahí me empecé a quedar. Y desde ahí era absolutamente todo, o sea, eh, él ya no me mostraba las cuentas, por más que yo todas las veces le decía, él me decía, no hay plata, no hay plata. Y yo le decía, eh, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no hacemos juntos la lista, verdad? ¿Por qué no miramos juntos a ver qué podemos hacer, verdad? Entonces, él nunca me daba esta opción. Yo me desesperaba y era más creativa. Era de la que retapizaba los muebles, era la que pintaba, era la que cortaba el árbol del mango, de la guayaba, del aguacate, lo que sea. Hacía jardinería porque soy un poco así. Me gusta mucho la coquetería, me gusta así que esté todo ordenadito, limpio, como toda mujer, ¿verdad? Entonces me esforzaba el triple, el doble y me hacía cargo también de los chicos. Incluso llegó un tiempo donde él se enojaba cualquier cosa y se iba de la casa, nos dejaba sin dinero y esto era terrible para mí todo el tiempo que fueron mis chicos pequeños. Ya de un poco más de adolescente y grande me hacía también estas cosas. En el súper yo me tenía que quedar esperándole para que él me habilite en la tarjeta o para que él me mande en los últimos tiempos QR o si no, no pagaba. Y bueno, en el año 2016, cuando le descubrí que tenía una amante de 23 años, o sea, fue la etapa más fuerte de mi vida que comenté, sabes que casi me suicidé. Entonces, desde ahí, cuando estuve en terapia, mi terapeuta me dijo, Nilsa, hace lo que sea, vende empanada, chipa, lo que sea, hace, pero vos tenés que producir tu platita.
y yo ya era profesional, no me había permitido atender en la sala porque me decía que invadía la privacidad de la casa. Entonces, estoy en la entrada de un colegio en Fernando, ¿verdad? Entonces esto me ayudó a que tenga mi familia, mi mamá es gastrónoma, entonces dije, bueno, vender sándwich, jugo, empanada, está bien. Y compré una mesita y mi hermana me regaló una exhibidora y levanté el portón así que era basculante y por más que era muy chuchi, eso igual nomás me puse a vender ahí todo lo que era jugo, sándwich y fue bien aceptado. Y con eso empecé a tener mi dinero. Pero cuando él vio esto que funcionaba, ¿qué pasó? Yo sin darme cuenta pasé a otra etapa, donde mi dinero se iba todo también en su cuenta y después yo tenía que otra vez pedirle a él para que me pase a mi cuenta. Sí, lógico. Y A así ver, fue. Elena, yo hace un ratito les decía a ustedes, les di algunos ejemplos de hechos que configuran violencia económica. Sí, Em, y dentro de los hechos, justamente mencioné todo esto que vos estás contando, que es el control sobre el dinero, la cuestión de la configuración de la violencia económica como el último ciclo del maltrato, porque hay un montón de otros maltratos antes, pero ahí con la privación de recursos, como que se consolida el ciclo de maltrato. Ahora, el problema que yo veo que ustedes pueden llegar a tener es, y por eso me parece importante retomar esto que yo les decía, es relatar y demostrar, arrimar las pruebas suficientes para persuadir al magistrado o magistrada interviniente de que hay violencia. doctora, él Yo ahora, puedo contar y decir un montón de cosas, pero si no tengo las pruebas, y más en el contexto que ustedes me dicen que se lo rechazan, entonces el abogado o abogada que trabaja con vos tiene que trabajar mucho en ese sentido. Primero, para relatar los hechos, como vos lo estás haciendo, y luego para acercar todas las pruebas, o sea, no alcanza con solo el relato, todas las pruebas de esos hechos que configuran, ahí no solo hay violencia económica, ahí hay violencia psicológica, y yo te digo la verdad, lo que yo siempre hago como abogada es, ahí hay violencia familiar. Y como violencia por familiar, eso, no me lo van a rechazar. Y dentro del contexto de la violencia familiar, denuncio violencia de género, violencia psicológica, violencia económica, pum, 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 pum. No voy solo por la violencia económica todavía. doctora, Pero por la eso. violencia económica, sin ningún lugar a dudas, es como si dijéramos la cereza del postre. Doctora, uno último, si me permite un ratito. Por eso le decía que me llama mucho la atención que me el juzgado de paz, incluso ahora, con esto de que le pedí que por favor denuncie y que pase a la fiscalía como que no cumplió su medida cautelar porque tengo orden de alejamiento, que no me tenía que enviar mensajes de texto, que no tenía que mencionarme en las redes sociales. Él hizo en su WhatsApp como un orgullo, presentó en sus dos líneas con mi reputación nadie se mete, así con signo de exclamación así gigante, y empezaba a transcribir, a mostrar a todas las redes sociales, siendo que él tenía una prohibición. Y esto hasta ahora la jueza no está pasando como que incumplió la medida cautelar. Y para el pastel de o sea, para la cereza del pastel, lo que él hacía avisó desde el año pasado era quitar 55 millones cada mes, enero, febrero y marzo, por la web, alzando mi cédula de identidad sin mi permiso. Esto volvió a hacer otra vez este año la misma cosa. En enero, febrero y marzo quitó 35 millones. O sea, él se endeudó en 300 de capital y 420 millones, más algo que tenía, parece, y alzó a 14 millones casi su deuda que se le tiene que descontar del sueldo para decir que él está, o sea,
casi no tiene margen de referencia para poder hacer la prestación de alimento. Pero a mí me parece algo muy grave esto que haya hecho sin mi autorización, teniendo orden de alejamiento y todo, utilizar mi cédula. O sea, sin mi permiso, que él, por más que sigamos casados y todavía no hay una separación, eh, uso de mi documento de forma indebida. Y bueno, eso, muchas gracias por escucharme y gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por compartir tu experiencia, que, a ver, es un rosario de hechos que configuran una terrible violencia. Sí, sí. Bueno, deseo profundamente que tu abogada te acompañe y, y pueda Yo este, continuar adelante con esa lucha. tengo ¿No, una, Flor? solo la parte de juzgado de paz, tengo una abogada que es de María Gloria Domínguez, que es una defensora del pueblo. Y las otras partes es donde más necesito. Y bueno, y también en los juzgados de paz veo que parece que falta un poquito más de fortaleza ahí, porque todo se toma como si fuera muy, muy volátil, muy suave todo. Y la violencia psicológica, como usted mismo dijo, así mismo yo también considero, porque mi hija también ya estamos, o sea, todos están muy afectados. Mi nena le hizo Sí, una claro. denuncia por cese de agresión a su papá, no así de alejamiento, porque para poder ser ella el nexo protector de la menor y otro violencia intrafamiliar en la fiscalía, porque cuando se fueron a pedirle para su zapatilla de danza, y eso en la clausura del año pasado, es un bancario y le llevó en una sala de reunión y ahí les maltrató a todos, les maltrató a las dos, salieron llorando y el guardia que mi nena le había pedido por favor que le proteja, pareciera ser que le protegió más a él como funcionario antes que a las nenas que se fueron, a mis hijas que se fueron ahí, ¿verdad? Y por último terminó diciéndole al guardia, a estas dos nunca más le voy a recibir, no me avises ni me pases. Y yo tuve que ir para después en clínicas, en el psiquiátrico, todo para poder manejar después cómo eh, estuvieron mis hijas. Claro, sí, sí, sí. Gracias. Bueno, gracias por tu testimonio y fuerza. Para cerrar, gente querida, les quiero presentar justamente un fallo derivado de un fallo sobre alimentos, derivado de la responsabilidad parental, que se resolvió con perspectiva de género. Nosotros acá en Argentina tenemos una base de datos en la Corte Suprema de Justicia que lleva adelante la Oficina de la Mujer. Hay una Oficina de la Mujer en la Corte que desde el año 2012 sistematiza resoluciones que aplican los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. Entonces, esas sentencias llegan de todos los juzgados del país a la Oficina de la Mujer, y la Oficina de la Mujer, que tiene funcionarios y funcionarias capacitados, digamos, en cuestiones de género, publican esta base de jurisprudencia con perspectiva de género. Uno puede acceder a esa base y se encuentra con fallos de todos los fueros, es decir, hay desde el género se aplica en el fuero laboral, en el fuero penal, en el fuero civil, en el fuero comercial, en el fuero de familia. De ahí, de esa base, yo tomo este dato de este compendio de jurisprudencia con perspectiva de género, tomo este fallo. Fíjense lo que ocurrió en este caso. Ay, se me cayó el auricular, perdón. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Ok. En este caso, directamente ya había una obligación judicial, es decir, ya se habían fijado los alimentos provisorios, los definitivos se fijaron por un convenio y ese convenio estaba homologado judicialmente. Es decir, el papá tenía la obligación de cumplir con la cuota alimentaria.
no lo hace. Entonces la madre, que ya había empezado justamente un juicio por violencia familiar, se presenta, fíjense ustedes, se presenta en el juicio de violencia. Se presenta en el incidente alimentario. Y esto es importante, porque no es que fue al expediente de violencia, fue al expediente de alimentos. Y ahí ella pide que se reconozca la violencia económica. Violencia económica ejercida por el padre, que había sido denunciada en el expediente de violencia familiar, pero ella no sigue adelante con el expediente de violencia, ella se mete acá. ¿Qué hace el juez de primera instancia? Le rechaza. Dice, no, esto es un convenio por alimento. Inicie la denuncia por violencia en donde corresponda. Y la mujer apela. Y fíjense, el otro tribunal, qué interesante, al aplicar la perspectiva de género, las cosas que sostienen. Dice, la falta de una reacción enérgica contra el incumplidor, que fue lo que resolvió el primer tribunal, revelaría la ineficacia del servicio público que presta el Poder Judicial, o peor aún, una normalización o minimización de la violencia familiar y de la violencia de género. Y consideró este segundo tribunal que un abordaje integral de la violencia de género lleva necesariamente a reconocer el papel, que es lo que yo le decía recién a esta muchacha que habló último, el papel relevante que la privación de los recursos económicos tiene como factor de consolidación del ciclo de maltrato. Segundo tribunal, dice el juez, en el proceso mencionado que tengo a la vista, respecto de las sumas correspondientes a cuotas alimentarias dispuestas a favor de su hijo, no puede soslayarse el hecho indiscutible que la conducta del alimentante trasunta una vulneración al género, ya que no solo se ha privado a la madre de administrar y gestionar los recursos necesarios para la manutención de su hijo, sino que se ha pretendido su manipulación bajo una modalidad de violencia económica que está naturalizada en este hombre. Fíjate si te suena conocido. ¿Qué dispuso este tribunal? Bueno, dice muchos más considerándose importantes, pero no los quiero aburrir. Pero, ¿qué dispuso? Porque esto es lo importante. Que no solo toma resoluciones con perspectiva de género, sino que además se preocupa para que esas resoluciones se apliquen. Porque, como muy bien señaló la compañera, hay una restricción de acercamiento, pero no la cumple. Es un papelito. Entonces, por un lado el segundo tribunal dispuso el cese de toda acción u omisión que implique limitación de los recursos económicos respecto de la progenitora y su hijo, no solo del niño. Fíjense ustedes, aplican sanciones. La retención de la licencia, la prohibición de conducir al progenitor hasta que cumpla con la cuota alimentaria. Por otro lado, este hombre se había ido del inmueble y había dejado deudas de agua, de luz, el crédito hipotecario que lo tenía que enfrentar la madre. Entonces, también, no solo el cumplimiento alimentario, sino que también esta sanción se va a extender hasta que cumpla con el pago de las deudas del inmueble. Fíjense ustedes que cuando la mujer le hace una denuncia por violencia, como acá señaló la compañera, se le pone una restricción de acercamiento, entonces este hombre se tiene que llevar sus cosas del hogar.
Se fue con un camión de mudanza y se llevó todo. Le vació el hogar a la mujer. La mujer lo hizo saber. Entonces, ¿qué le dice el tribunal? Inicia una acción por daño contra este hombre, por el vaciamiento del hogar. Usted tiene derecho a hacerlo. Y bueno, esto que debe ser una cosa muy común, digamos, con ustedes, también es que le carga las costas al alimentante, o sea, todas las costas del juicio, honorarios, gastos, etcétera, a cargo de este hombre incumpliente. A ver, para ir cerrando, no hay que olvidarse de que las prestaciones alimentarias que se generan dentro del ámbito familiar son o tienen un fundamento social. Lo que se busca es un derecho a familia inclusivo, solidario, cooperativo, humano. Esto nos obliga a analizar las prestaciones de género las prestaciones alimentarias desde una perspectiva de género y reconocer que existen relaciones asimétricas entre varones y mujeres, que hay una brecha y que el tiempo que las mujeres destinan en las tareas de cuidado no es el mismo que el que destinan los varones. Es muy importante que las leyes de cada país visibilicen el contenido económico de las tareas de cuidado personal no remuneradas. Nosotros tenemos la suerte, tal vez ustedes también, de que esto ocurra. También tenemos leyes que obligan a los funcionarios a capacitarse en género, pero no sé si eso ocurre en su país. Y también es muy importante, en mi opinión, como conclusión, que al momento de debatir una cuota alimentaria derivada de la responsabilidad parental, la valoración económica de las tareas de cuidado que ejerce la progenitora se efectúe. Es una obligación del tribunal, no es algo discrecional, sino que las tareas de cuidado tienen que estar consideradas como componente de la cuota alimentaria. Y como última consideración, yo creo, o como última conclusión, que ante el incumplimiento de una cuota alimentaria por parte del progenitor varón, que ya está obligado, o sea, ya hay una sentencia, o sea, está obligado, este incumplimiento se tiene que abordar con una perspectiva de género. Les dejo ahí mis datos y no quiero irme sin dejarles una perlita, porque saben ustedes que en breve empieza el Mundial. Bueno, resulta ser que aquí en Argentina, los que figuren como morosos, Registro Público de Alimentantes Morosos de la Ciudad de Buenos Aires, no van a poder entrar a los partidos de México, Estados Unidos y Canadá. Esta base de datos es nada más que de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ya hay 13 provincias que han hecho convenio. Entonces, todos los que están en esa base de datos fueron, digamos, son aproximadamente 13.000 los deudores alimentarios. Esta base de datos fue informada o compartida, mejor dicho, con las autoridades de seguridad de la Copa del Mundo. Así que los que están en esa base de datos, me enteré que parece ser que Mauro Icardi, no va a poder ir con la China Suárez, porque está en la base de datos. Así que ese es un chismecito que les quería dejar. Les quería decir una última cosita. Esto se viene aplicando en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2025. Se llama como derecho de admisión. Y no es solo para los partidos de fútbol, sino que se aplica para todos los eventos deportivos y culturales de tipo masivo. Entonces, ¿cómo funciona? Se escanea el documento de la persona
y salta, digamos, y está como deudor moroso alimentario. Entonces se le aplica el derecho de admisión, no puede entrar. Y me encantó esta idea de que, bueno, no pueden ir al mundial. Decía mi abuela, ajo y agua, no pagó, no entra. Bueno, quedo a disposición, me parece que me estiré un poquito, pero quedo a disposición para dudas, preguntas, espero que hayan tomado ahí mis datos. No duden en mandarme mail, por favor. Tenemos un Instagram también, Dra Roca, así que bueno, nada, a disposición para lo que necesitan. Doctora Judith. Luján, un encanto escucharte, precioso, es como un alivio para nosotras, creo que todo lo que escuchamos, muchas herramientas que podemos usar, que podemos insistir, no bajar la guardia, comentarte que sí, también tenemos el REDAN, que justamente el lunes estoy presentando una modificación al mismo, donde también solicitamos la prohibición para ir a espectáculos deportivos, culturales, incluyendo mundial, cualquier otro partido clásico, lo que sea, rally que se hace mucho acá, cualquier actividad, entre otras cosas. Y finalmente, el que quiera, si se aprueba esto, Dios quiera, el que quiera salir del REDAN, que quiera ser excluido, debería pasar por un curso de copaternidad y responsabilidad parental, ¿verdad? Entre otras cuestiones. Muchísimas gracias. Ojalá que a lo mejor puedas en algún momento pasarme esa tabla argentina que tenían sobre la valoración del trabajo, el cuidado. No, lamentablemente No está. nuestro gobierno actual ha dado de baja la plataforma, porque las Que no hay políticas de género acceso. han hecho un retroceso terrible. Bueno, pero vamos a seguir insistiendo acá. Hacemos mucho lo de las tareas del cuidado. Acá se tiene mucho en cuenta también para la hora de la valoración, aunque igualmente los jueces no dan el justo precio para la asistencia. Queda pendiente, le digo a las chicas, ¿verdad? Para mañana, si confirma Lisi, que es la Doctora, perdón. del Frente contra la Violencia en México, contra la violencia vicaria. Ella está queriendo recuperar a su hijo, está atrás de eso, pero creo que sí va a estar mañana. Está una experiencia fantástica que ella también nos va a dar, el extremo violencia vicaria. Gracias a todas por su participación. Yo sé que lo que hoy, las que estamos y los que estamos acá, tenemos por experiencia propia o por ser defensoras y defensores, es que nos interesamos en estos temas para poder defendernos mejor y defender a otras mujeres, ¿verdad? Porque acá es el tema que realmente es violencia de género, como explicaste bien, es una cuestión sistemática, global, social, política, histórica. Yo voy a dar por cerrado porque la autora también tiene sus actividades, una magíster, ella es excelente, tiene muchísimo trabajo y lastimosamente ya tener que cerrar. Espero poder haber leído los comentarios todo. Elina, y para todas, estamos otra vez mañana. Toda la fuerza para las chicas que están acá en su lucha y sepan que no están solitas y que, bueno, para eso le estamos invitando a la defensora mañana, otra vez la defensora del pueblo, para ir buscando las articulaciones. Son estos invitados especiales que yo les voy trayendo para cada actividad. Gracias, Luján, yo te dejo libre, complacidísima, espero poder visitarte pronto, tener más de estos encuentros. Creo que son demasiado gratificantes, productivos, y creo que va a salir algo bueno para todas las mujeres, tanto argentinas, paraguayas y latinoamericanas. Bueno, gracias a todas por compartir sus experiencias, que son duras, pero no hay que aflojar, hay que seguir adelante. Un fuerte abrazo sororo. Un beso, gracias, gracias. Gracias, chicas, nos vemos mañana. Va a estar súper interesante con Lizzy, tiene una historia